Queridos amigos, hermanos, aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana, en el Día del Señor, congregados para estudiar la palabra de Dios. Es un privilegio poder estar juntos como iglesia y estar, ¿verdad?, comunicando lo que dice la palabra de Dios. Simplemente nosotros somos voceros, repetimos lo que dice la Biblia. Nada más que eso, ¿verdad? Por eso predicamos la palabra. Así que bueno, hermanos, estamos en este capítulo precioso y si Dios quiere, a ver si podemos terminarlo. En 1 Corintios 13, vamos a tener una lectura ahí. 1 Corintios 13, versículo 8 al 13. 1 Corintios 13, versículo 8 al 13. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Bueno, ¿qué vamos a tratar hoy? Bueno, el amor permanece, es lo que está hablando este pasaje. El tema que está hablando este pasaje es el amor permanece. El amor permanece, ¿por qué? Porque el amor viene de Dios, el amor ágape viene de Dios, ¿verdad? Ese amor que da, que es sufrido, que es benigno. Y estuvimos mirando, ¿se acuerdan? El domingo pasado, la plenitud del amor, el versículo 7. Y estuvimos analizando, vimos que gracias al Espíritu Santo que Dios nos dio, podemos amar a Dios y al prójimo, porque estamos completos en amor, no precisamos más amor. Ya tenemos todo el amor de Dios en nuestra vida. Simplemente nosotros tenemos que desarrollar ese amor, darlo. Muchas veces somos egoístas, lo quiero para mí. Pero Dios nos da su amor para que nosotros podamos compartir. Dios dio a su Hijo, su amor, su Hijo, para compartirlo con nosotros. Ahora nosotros damos nuestro amor para compartir el amor de Dios, para compartirlo con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, nuestros hermanos y nuestros enemigos. Por eso la vida del creyente maduro va creciendo porque va conociendo a ese Dios de amor. ¿Cómo se conoce un cristiano cuando va creciendo? Porque ama más, se sacrifica más, sirve más, empieza a dejar las cosas de este mundo en segundo lugar y pone a Dios en primer lugar siempre. Y eso es lo que hace un cristiano maduro, que su amor por Dios y su palabra le hace obedecer, se aferra más a Dios, se aferra a su palabra, como estuvimos cantando. Y eso se va a notar con el relacionamiento que tenemos con nuestro prójimo. Ahí se nota el crecimiento, ahí se nota el amor que yo tengo hacia Dios, se va a notar con mis seres que están al lado mío, mis prójimos, ¿verdad? Que Dios ha puesto. Y ahí yo tengo que analizarme, ¿cómo estoy tratando a mi prójimo? Bueno, así como lo trato, bueno, ese es el amor que yo tengo, ¿verdad?, hacia mi prójimo. Y cuando uno ama, cuando uno se sacrifica más, es porque más ama. Y se demuestra con hechos. No simplemente yo amo, sino que se demuestra con hechos. En el versículo 7 dice que todo lo sufre. Él sufre, todo lo sufre. No que un poquito, sino que todo lo sufre. Todo lo sufre. No hay algo que el amor no supere. El amor todo lo sufre. Para que las personas se salven, yo sufro por otros, ¿verdad? Su desprecio, su desamor, sus burlas, muchas veces lo sufrimos. Porque acá nadie nos mata por seguir a Cristo, ¿verdad? Otros hermanos murieron, tanto en el Coliseo, en Romano, ahí muriendo. Por aquellos que están mirando, estaban muriendo, iban al cielo, pero ellos estaban sufriendo, siendo comidos, siendo matados por aquellos soldados, los gladiadores y todos esos soldados que estaban acostumbrados a matar, los masacraban a los cristianos y ellos sufrían allí. ¿Por qué? Por amor a las almas que estaban mirando. Por amor a Dios y por amor a las almas. Ellos se sacrificaban, ¿verdad? Y nos dieron ejemplo, así como el Señor nos dio ejemplo. Ya el creyente no vive para amarse a sí mismo, sino a Dios y a su prójimo, como a sí mismo. Así vive el creyente, así debemos de vivir, debemos de entender que Dios nos dio de su Santo Espíritu, nos dio de su amor para que lo amemos a Él y amemos a los demás. Ya no vivimos para nosotros,
vivimos para los demás. ¿Tá? Y vivir para los demás nos conlleva sufrir por Dios y por los demás. Cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, Él sufrió, ¿verdad? Sufrió por el Padre y sufrió por los escogidos del Padre, y Él los amó y los amó hasta el fin. Estuvo dispuesto a sufrir toda la ira de Dios sobre su vida para salvarnos. Pero antes de salvarnos tuvo que sufrir, ¿se entiende? Muchas veces nosotros oramos y oramos y oramos, pero cuando llega el momento de sufrir, no, Señor, yo puedo orar, puedo congregarme cuando me quede bien, puedo leer la Biblia cuando me quede bien, pero sufrir no, Señor, no quiero sufrir, ¿se entiende? Bueno, no, ahí demostramos el poco amor que tenemos. En realidad tenemos que el amor de Dios se demuestra con hechos, y sufrimos por aquellos que están al lado nuestro, sufrimos por nuestra familia, sufrimos por nuestros compañeros de trabajo, sufrimos por nuestros vecinos. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Porque les amamos. Igual, ¿con qué le pagamos? Con el bien. ¿Por qué? Porque les amamos. ¿Se entiende? No nos gusta lo que nos hacen, pero nosotros tenemos que pagarle con el bien, como estuvimos mirando hoy en la Santa Cena, ¿verdad? Pero también Dios nos salvó porque cree en nosotros que podemos, con su ayuda, solo no, con la ayuda de Dios podemos servirle, podemos predicar el Evangelio. ¿Se entiende? Nosotros debemos también creer que el Evangelio que predicamos, el poder de Dios para salvación, como dije hoy, por eso lo predicamos. ¿Por qué lo predicamos? Porque creemos que el Evangelio, el que escuche el Evangelio, el poder de Dios para salvación. Lo creemos. No sabemos quién va a ser salvo, pero que lo creemos, por eso lo predicamos. Oramos por esas personas porque creemos que Dios puede salvarlo. ¿Se entiende? Por eso el amor todo lo cree. Todo lo cree. Y el creer va de la mano con todo lo espera. Todo lo espera. No puede ir separado. Creer, espera, van juntos. Dios espera de nosotros que hagamos su voluntad, a pesar que Él sabe que nosotros fallamos. Pero Él espera de nosotros que hagamos su voluntad. Por eso nos enseña su palabra. Porque si no tuviera esperanza en nosotros, no nos enseñaría nada y ya está. ¿Verdad? ¿Qué le voy a enseñarle a este si vive pecando? Este Gustavo es una cosa bárbara. Vive pecando. ¿Qué le voy a enseñar? No, Él me enseña porque Él espera que yo haga su voluntad. Bueno, lo mismo nosotros, ¿verdad? Así como Dios tiene esa misericordia, esa infinita misericordia y paciencia en nosotros, para con nosotros, espera que hagamos su voluntad, lo mismo debemos hacer nosotros con nuestro prójimo y nuestros hermanos, tener paciencia, y por eso lo aconsejamos, lo exhortamos, porque esperamos que cambie su modo de vida. ¿Se entiende? Por eso el amor todo lo espera con paciencia, ¿verdad? Y tenemos que repetir 20 veces, lo repetimos 20 veces. ¿Por qué? Porque Dios me repite 20 veces, lo mismo nosotros, ¿verdad? Y no podemos estar mirando lo que pasa, sino nosotros nos enfocamos en la fe, ¿no? Es que esperamos que ese hermano cambie. No podemos estar enfocados a este siempre lo mismo, este siempre cae en lo mismo, qué horrible. No, yo espero que él cambie. Si no, no le hablo, no le exhorto más, porque no espero. Pero cuando espero que mi hermano va a cambiar, tengo la paciencia que Dios tiene paciencia conmigo, y esa misma paciencia la uso con mi prójimo. Con mi prójimo. Por eso debemos demostrar ese amor en este tiempo que estamos viviendo. 1 Corintios 13:8. Dice, el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. No tengo ganas de amar. Dios no nos dice si tenemos ganas de amar. Dios nos manda a amar. ¿Ah? Dios nos ama todos los días. Nosotros también debemos amar todos los días. Pero las profecías se acabarán y se cerrarán las lenguas y la ciencia acabará. Por eso el amor nunca deja de ser. Siempre vamos a tener este amor para con Dios y para con nuestros hermanos. Primera de Pedro 4, versículos 6 al 8. Primera de Pedro 4, versículos 6 al 8. Dice así: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de las cosas se acerca el fin. Bueno, como era nuestro hermano, se acerca el fin. Sí, cada día que pasa se acerca más el fin. ¿Se entiende? Mañana, si estamos vivos, si Cristo no vino, se acerca el fin. Se acerca el fin. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Ser pues sobrio y velar en oración. Bien, eso es lo que nos manda Dios. Ser pues sobrio y velar en oración. Estar atento y orar. Pero ante de estar atento, antes de estar orando, ante todo, dice, tener entre vosotros ferviente amor. ¿De qué me vale yo estar orando? ¿De qué me vale estar atento
a no pecar si yo no estoy demostrando el amor de Dios con mi hermano y con mi prójimo. ¿Se entiende? De nada vale. Porque ante todo para Dios está el amor. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso dice, ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Pedro enseña lo mismo que Pablo a la iglesia de Corintio. Pablo está enseñando a la iglesia de Corintio. Pedro está enseñando a los hermanos que están siendo perseguidos por el gobierno romano. Bueno, acá vemos Pedro, aquello que se compara con Pedro, otra vez. Bueno, Pedro, ¿cómo era? Antes de tener el Espíritu Santo. Antes de tener el Espíritu Santo. Un hombre tosco, duro, ¿verdad? Un hombre que no había ido a la universidad para estudiar. Toda su vida trabajó. Él lo que hacía era trabajar, trabajar, trabajar. Él lo que tenía en la cabeza. Pescar, 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 ¿verdad? Él quería pescar, pescar, pescar. En la vida de él era pescar, ¿verdad? Pero cuando Dios lo salva, acá vemos un hombre cambiado completamente. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Pedro hablando del amor. ¿Quién se iba a imaginar que Pedro, un hombre duro, un hombre tosco, ¿verdad? Que buscaba simplemente tener plata y dinero por su empresa pesquera que tenía, ahora está hablando del amor, enseñando la palabra de Dios a los hermanos que amen, que se amen, ¿se entiende? Y acá vemos el contraste, un hombre duro, un hombre que buscaba su conveniencia, que tantas veces el Señor le llamó la atención, ¿verdad? Porque buscaba la conveniencia de él. Ahora un hombre que más adelante va a dar su vida por el Señor y va a ser crucificado. Un hombre que enseña sobre el amor. ¿Se dan cuenta? Entonces aquellos que se comparen con Pedro, se tienen que comparar con el Pedro que ama, no con el Pedro que no tenía el Espíritu. ¿Se entiende? Cuando Pedro tiene el Espíritu Santo, ahí Pedro cambia y ama y da su vida. ¿Y sabe cuándo para Pedro? Cuando lo matan. Ahí paró Pedro de amar. Y ahí también lo mismo. Nosotros, ¿cuándo paramos de amar? Cuando el Señor nos lleve a su presencia o nos venga a buscar. Por eso dice nuestro texto, pero las profecías acabarán, y cesará la lengua y la ciencia acabará, pero el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Para el creyente, el Hijo de Dios, debe ir creciendo en amor. Sí hay que crecer en sabiduría, sí hay que conocer las profecías, pero el amor es lo principal. ¿Por qué? Porque el amor nunca deja de ser y las profecías se acabarán, cesarán las lenguas, cesarán los idiomas, la ciencia acabará, pero el amor no. El amor no. Entonces, es lo que el Señor nos está enseñando, ¿verdad? En este pasaje. 1 Corintios 13:9. 1 Corintios 13:9. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pablo está diciendo que él enseñaba parte de la palabra de Dios. Pablo no enseñaba toda la palabra porque él no tenía todo el conocimiento. Él simplemente, tanto él como los apóstoles, enseñaban y escribían lo que Dios les revelaba. Pero Dios no le revelaba todo. ¿Se entiende? Sino parte. Lo que nosotros necesitamos como iglesia para ahora y lo que ellos necesitaban también vivir en ese tiempo. ¿Verdad? Porque Dios es eterno. Dios es infinito en su sabiduría. Entonces, en este libro no puede estar toda la sabiduría de Dios. ¿Se entiende? No cabería toda la sabiduría de Dios en la Biblia. Dios nos da parte de su sabiduría para que nosotros podamos vivir en sabiduría en este tiempo, en el tiempo que estamos ahora. Dice un comentarista que predicar es esencialmente una combinación de dones de enseñanza y exhortación. La profecía tiene los elementos primarios de predicación y revelación. Bueno, ¿qué hacemos nosotros, lo que predicamos? Estamos hablando de lo que dice la palabra, lo que Dios dejó revelado por medio de sus apóstoles para que nosotros lo digamos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué es la predicación? Es la revelación de Dios, la revelación del Hijo de Dios, hablando del Hijo de Dios. Cuando ustedes predican el Evangelio, ¿qué hacen? Están revelando al Hijo de Dios. Están mostrando quién es el Hijo de Dios. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Si creemos en el Hijo de Dios, Él promete dar vida eterna. ¿Se entiende? Cada vez que predicamos estamos profetizando lo que dice la Escritura. Esa revelación que Dios dejó para los creyentes, para nosotros. 1 Corintios 13:10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, acá en esta parte ha entrado mucha controversia y nosotros realmente hay que muchas veces pedir perdón cuando enseñamos mal, ¿verdad? Y creemos porque fuimos mal enseñados o simplemente porque no escudriñamos como deberíamos de escudriñar. Bueno, fuimos enseñados
no sé ustedes, pero yo fui enseñado que este versículo está hablando que cuando venga la palabra, lo perfecto, entonces lo que en parte se acabará. Pero ¿saben qué? Muchos comentaristas enseñan, no está hablando de esto. No está hablando que cuando venga lo perfecto que se refiere a la Biblia, sino cuando termine la profecía de Apocalipsis. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la palabra dice, cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, las profecías siguen y van a seguir. Y va a venir la gran tribulación y van a seguir las profecías. Y va a venir el reino milenial del Señor Jesucristo y va a seguir la profecía. Porque está aquí, en la Biblia, la profecía de Dios. ¿Se entiende? Pero ¿sabe cuándo termina? Cuando terminan las profecías. Cuando se termina este libro. Ahí terminan las profecías de Dios, ¿verdad? Y vendrá algo nuevo. ¿Cuándo termina? Cuando baja la nueva Jerusalén y Dios reina allí juntamente con nosotros. Y allí obviamente no va a haber más pecado. Y allí va a ser un reino perfecto. Perfecto. ¿Por qué? Porque va a bajar del cielo. Va a estar el reino de Dios, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén y nosotros en ella. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque Apocalipsis 11.3 dice: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de silicio. Acá vemos que Dios le está diciendo, nos está diciendo, en los últimos tiempos, en la gran tribulación, Dios va a mandar sus 2 testigos. ¿Y qué van a hacer los 2 testigos? Profetizar. Entonces no se acabaron las profecías con la Biblia, ¿se entiende? Ellos siguen profetizando, ellos van a profetizar, van a predicar el Evangelio. En la gran tribulación, los 2 testigos, como dije, que van a venir del cielo, Dios los va a mandar, van a profetizar. Entonces, como dije, las profecías no se acabaron ahí. Apocalipsis tiene más profecías y Dios la va a cumplir. Acuérdense que Dios cumple sí o sí lo que Él dice, y es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento. Dios siempre cumple sus pactos. Bueno, y Dios va a cumplir lo que dice Apocalipsis. Entonces, con la llegada de la Biblia no se terminan las profecías. No se terminan las profecías. Sino cuando se cumpla la Biblia se terminan las profecías. Es ahí que termina, como dije, las profecías. Se terminan los idiomas. Es porque en la Nueva Jerusalén se va a hablar en un solo idioma. Hay una ciudad sola. Ahora se habla en distintos idiomas. ¿Se acuerdan por qué Dios permitió que vinieran los idiomas? Por la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Para confundirlos, para que se pudieran dividir y cada uno tomara su lugar. Y ahí Dios permitió los idiomas. Pero cuando venga la Nueva Jerusalén va a haber un solo idioma, porque hay una sola ciudad. Entonces hasta lo último Dios va a mandar su mensajero a predicar las profecías de Dios, para que la humanidad no tenga excusa para cuando sea condenada al lago de fuego. Nosotros como hijos de Dios podemos ver a Dios por medio de la Escritura, pero un día vamos a verlo cara a cara. Cara a cara vamos a estar viendo a Dios. Ahora lo que estamos viendo es parte de Dios por medio de la Biblia, pero un día vamos a estar viendo toda la plenitud de Dios, todo lo perfecto de Dios. Entonces vamos a estar contemplando a ese hermoso Dios, su sabiduría. Ahora tenemos parte de su sabiduría, pero cuando estemos con Él tenemos toda la sabiduría delante de nosotros. Por eso hoy en día, como dije, vemos parte de Dios por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo perfecto que habla el pasaje no es el rapto de la iglesia o la segunda venida del Señor cuando venga a reinar, porque se deben cumplir las profecías, como dije hoy, del Mesías cuando venga a reinar por 1000 años. No se acabarán las profecías en esa dispensación. Como dije anteriormente, lo perfecto es cuando se terminen las profecías, se cumpla todo lo que está escrito en el libro de Dios y comienza la perfección. ¿Cuándo comienza la perfección? Cuando estemos en la Nueva Jerusalén. Ahí comienza la perfección. Apocalipsis 22, versículo 1 al 5. Apocalipsis 22, 1 al 5. Dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida. Bueno, estaba hablando Juan, ¿verdad?, que escribió Apocalipsis. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones,
y no habrá maldición, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. ¿Quiénes son los siervos? Nosotros. Nosotros somos los siervos de Dios, que estamos para servir ahí, a Dios junto con los ángeles. Y verán su rostro, y su nombre estará en su frente, el nombre de Dios en nuestra frente. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará. Su gloria va a estar ahí, y reinarán por los siglos de los siglos. Y ahí termina la profecía. ¿Qué está hablando Pablo? Comienza la perfección. No sé qué va a pasar después, porque la Biblia no lo dice, pero lo que dice sí que comienza la perfección. Aquí vemos, ¿verdad? Comienza la perfección. Bueno, en la ciudad de Dios, ¿por qué comienza la perfección? No va a haber pecado, Satanás no va a estar ni atado, sino va a estar en el lago de fuego, ¿se entiende? Ahí comienza la perfección. Entonces, cada dispensación, ¿verdad? Dios está cumpliendo sus profecías. En cada dispensación hay profecías que se tienen que cumplir. Ahora estamos en el tiempo de ¿quién? De la gracia. ¿Ah? Pero después que termine el tiempo de la gracia empieza el tiempo de la gran tribulación. Pero las profecías siguen, porque se están cumpliendo. Se están cumpliendo. Entonces acá, cuando en la ciudad de Dios ya los dones van a quedar obsoletos porque el tiempo en esta tierra se terminó. Dios da los dones para este tiempo. ¿Se entiende? Para cuando estemos en la santa ciudad de Dios, no vamos a precisar dones, porque estamos al lado de Dios. Nosotros tenemos un cuerpo glorificado. ¿Se entiende? No vamos a precisar dones, por eso dice Pablo, van a quedar obsoletos. Se terminó el tiempo, ¿verdad? Se cumplen las profecías, no necesitamos dones para servir a Dios en la iglesia y entre los hermanos, como vimos en el Apocalipsis. Vamos a estar al lado de Dios sirviendo a Dios. No vamos a precisar más dones. ¿Se entiende? Es un nuevo tiempo, una nueva vida, una nueva dispensación que no sabemos, porque la Biblia termina ahí, pero sí sabemos que el amor va a estar allí. El amor va a permanecer. Y es lo que Pablo está enseñando. El amor va a permanecer, porque Dios está allí con nosotros, por eso el amor va a estar ahí. ¿Se entiende? En este tiempo de perfección no se va a necesitar interpretación de idiomas, de lenguas, porque habrá solo un idioma, como dije hoy. Por eso Pablo le habla a los Corintios en el versículo 8, las lenguas cesarán. ¿Cuándo cesarán? Cuando venga lo perfecto. Ese reino milenial, ese reino glorioso eterno de Dios. Ellos se jactaban, los corintios se jactaban, que tenían todos los dones y manejaban todos los idiomas, pero Pablo le dice que eso se iba a terminar, que no se jactaran eso, porque eso se iba a terminar. No es eterno ese don. Lo que es eterno es el amor. El don de lengua Dios lo usó en parte para esta dispensación, en el tiempo de la gracia. Por eso cuando comienza la iglesia, Dios lo usó, ¿verdad? Por eso digo parte. Hoy en día Dios no lo necesita para usar, entonces no lo usa, ¿verdad? Cuando estemos en la ciudad de Dios, va a haber un solo idioma. Además, el don de lengua Dios lo usó con el motivo de predicar el evangelio a los no creyentes. El don de lengua Dios lo usó, cuando vino el don de lengua, Dios lo usó para que los creyentes predicaran el evangelio en el idioma de los extranjeros. ¿Tá? No era para edificar la iglesia. Acuérdense de esto. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 14, versículo 21 al 22. 1 Corintios 14, versículo 21 al 22. Entonces en la ciudad de Dios no va a haber necesidad de idioma, de lengua de idioma, porque no va a haber incrédulos. Somos todos creyentes. ¿Se entiende? 1 Corintios 14, 21 al 22. En la ley está escrito, en otras lenguas y otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Esa profecía está escrita en el Antiguo Testamento. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. ¿Se dan cuenta que dice ahí? No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Bien, por eso, cuando vamos a hablar a una persona no creyente, ¿de qué le vamos a hablar? ¿De la profecía? No podemos decirle, mirá lo que está pasando. Y va a venir el Señor, va a venir a buscar la iglesia, y mirá, va a pasar esto y va a pasar aquello.
La persona del mundo te va a mirar y decir, sí, está bueno, pero yo creo otra cosa, creo en ovni, creo en extraterrestres. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que predicar el Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Las profecías, ¿para quiénes son? Para nosotros, para la edificación de la iglesia. ¿Se entiende? Cuando vamos a exhortar a un hermano, ¿qué le vamos a decir? Arrepéntete y cree en el Evangelio y vas a ser una nueva criatura. No, le tengo que decir, hermano, Cristo viene, y viene pronto. La Biblia dice que Cristo viene. Tenés que arrepentirte de tu pecado, cambiar la forma de vivir. ¿Se entiende? Porque las profecías es para nosotros, para exhortarnos a nosotros, no para exhortar al mundo. No podemos salir a la calle o salir a hablarle a un inconverso, a un compañero de trabajo, o el que tengamos al lado que no conoce a Cristo, a hablarle de profecía. Obviamente que si nos preguntan, tampoco le vamos a decir, no, arrepéntete y cree en el Evangelio. Hasta ahí llegamos. ¿Se entiende? No, le vamos a explicar lo que él está preguntando por medio de la Escritura, pero lo voy a llevar al Evangelio. Lo voy a llevar al Evangelio, ¿verdad? Le voy a hablar lo que dice la palabra, le voy a evacuar, como dijo Primera de Pedro, que estuvimos mirando, que tenemos que prepararnos para todo aquello que nos pregunten sobre nuestra fe, ¿verdad? Nosotros como creyentes tenemos que evacuar las dudas de todos, porque somos los estudiosos de la palabra de Dios y somos los que conocemos la Biblia. Y tenemos que evacuar las preguntas de las personas. Pero si veo que es un incrédulo, yo lo tengo que llevar al Evangelio. No le puedo hablar de profecías, porque las profecías son para la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo dice la palabra, ¿verdad? Vimos el viernes, estuvimos hablando el viernes, que las profecías de la palabra de Dios, estuvimos hablando de que, bueno, que las profecías es para la edificación. Tenemos que contestar a las personas amablemente. Estuvimos mirando eso el viernes en discipulado y en reunión de oración, que tenemos que hablar de verdad, no con soberbia, sino con tranquilidad, con amabilidad, pero siempre llevarle al Evangelio. Todo aquello que nos pregunte de nuestra fe, tenemos que estar preparados para responder. Eso lo vimos el viernes, ¿ah? Pero la verdad es llevarlo al arrepentimiento, darle la mala noticia. ¿Cómo le voy a decir a una persona que crea en el Evangelio si ya tenés que creer en el Evangelio? Yo creo en el Evangelio. Sí, creo en el Evangelio. Bien. ¿Crees que Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitado el tercer día y que está al lado de Dios? Sí, claro. Ah, bien, son mi hermano. Son mi hermano porque vos crees. ¿Se entiende? No, yo le tengo que decir, mire, te tienes que arrepentir de tu pecado. Porque la Biblia dice que no hay justo ni ninguno. Ahí comienza el Evangelio. ¿Con qué? Con la mala noticia. Que estamos todos separados de la gloria de Dios, que estamos todos condenados, dice la Escritura, y les voy mostrando lo que dice la Escritura, para después darle la buena noticia. Estamos todos condenados, pero hay una buena noticia. Si tú crees de verdad en el Evangelio, en la obra de Cristo que hizo allí en la cruz, tenés vida eterna. Tenés vida eterna. Entonces todo tiene un orden, hasta predicar el Evangelio tiene un orden. Sí, podemos, como dije, evacuar dudas, pero también tenemos que llevarlo al Evangelio, la buena noticia. Por eso Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 14, de los Corintios estaban obsesionados con las lenguas. Queremos lengua. Tenemos todos los idiomas, qué lindo. Hoy en día también muchas iglesias están obsesionadas. Hablamos en lengua, no hablar lengua, no son cristianos. Bueno, similar estaban los Corintios. Entonces Pablo usa el capítulo 14 de 1 Corintios para hablar del tema de las lenguas, de los idiomas. Ellos estaban haciendo las cosas con desorden, no estaban haciendo las cosas decentemente, no se comunicaban bien entre ellos, porque uno hablaba de una cosa y el otro hablaba en otro idioma, otro un balbuceo, otro se tiraba al suelo. Cuando entraban los incrédulos a la iglesia, que decían, esto es una manga de loco, vámonos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque estaban usando mal ese don. El don era para predicar el Evangelio. Entonces se comportaban como endemoniados, como locos, y las personas salían corriendo en vez de estar esperando que escuchar algo de la palabra de Dios. Ellos estaban más enfocados en las lenguas que en las profecías. No buscaban la santidad. Y eso se nota allá en el capítulo 5, cuando ya estudiamos, donde ellos estaban aceptando, ¿se acuerdan?, a un hermano en la membresía que viviera con su madrastra. Sí, está bien, pero hablamos lengua. No importa la santidad, no importa lo que esté pasando, pero nosotros hablamos lengua y Pablo le tiene que exhortar, diciendo, miren, ¿qué están haciendo ustedes?
está mal a los ojos de Dios. Estaban llenos de orgullo, tanto que ya no necesitaban a Pablo, y Pablo en el capítulo 9 de Corintios defiende su apostolado, porque ellos ya decían, ya Pablo no es un apóstol, ya es algo secundario Pablo. Estaban llenos de orgullo, que ya no necesitaban que le enseñaran la palabra, estaban divididos entre ellos, ¿verdad? Uno eran de Pablo, otro eran de Apolo, otro eran de Cefas, y bueno, pero hablaban en lenguas. Ellos hablaban en lenguas. Bueno, la cena del Señor la habían profanado, estaban mal enfocados en la santidad, estaban viviendo individualmente, la congregación estaba dividida, se jactaban que tenían mucho, no necesitaban de nada, ellos se jactaban de todo lo mundano, pero la santidad y lo espiritual estaban muy mal. Entonces por eso Pablo le habla en el capítulo 14 para hablar de los idiomas, ¿verdad? Por eso las profecías y la ciencia es superior al don de lenguas, a los idiomas. Siempre ha sido superior, y Pablo lo enseña en el capítulo 14. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 14, 1. 1 Corintios capítulo 14, versículo 1. Como dije hoy, el don de profecía y de ciencia es superior al don de lengua. Seguir el amor, procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué? Hablen en idiomas, no profeticen, prediquen la palabra. Versículo 3 de 1 Corintios 14. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso es la predicación de la palabra de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios, se predica la palabra de Dios para edificación, exhortación y consolación. ¿Ah? El que habla en lengua extraña, o sea, en idiomas, a sí mismo se edifica, es para sí mismo. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Cuando uno predica la palabra, no me estoy predicando a mí, por supuesto también, pero también estoy predicando y enseñando la palabra de Dios a mis hermanos, y eso edifica. Pero hablar en lengua no edifica. Acuérdense que hablar en lengua era para predicar el Evangelio. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que habla en lengua. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, cuando viene un predicador de otro país, un inglés, necesitamos ¿qué? Un intérprete, ¿tá? Que va, ese mensaje que trae en nuestro idioma, el intérprete lo va a pasarlo a nuestro idioma, a interpretarlo a nuestro idioma, a traducirlo a nuestro idioma, para que nosotros seamos edificados. Pero tiene que haber un intérprete. No es un bloqueo que uno grita una cosa y otro dice otra cosa. Ahí la iglesia no se edifica. Por eso los corintios actuaban de esa manera. Porque la iglesia no se edificaba. Solo era lengua, 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 lengua. ¿Verdad? Ahora pues hermano, versículo 6, ahora pues hermano, si yo voy a vosotros hablando en lengua, dice Pablo, si yo voy a la iglesia hablando en un idioma que ustedes no me entienden, ¿qué aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Bueno, si hablara un idioma balbuceo como ellos hablaban, pero si no llevaba una profecía, no llevaba la palabra de Dios, ¿de qué valía que Pablo fuera? ¿Se entiende? Entonces, ¿de qué valía a los corintios que hablaran en lengua si no estaban buscando lo correcto? Hablar, escuchar la palabra, estudiar la palabra, predicar la palabra, para que nosotros estemos mirando, ¿verdad?, en la enseñanza que nos está dando, que no estemos muchas veces enfocados en tantas cosas secundarias, sino que nos enfoquemos en estudiar la palabra y enseñar la palabra a los hermanos, para la edificación de mi hermano. Muchos consiguen títulos y vemos que lo ponen ahí, sacan fotos y se glorían, ¿verdad? Tengo el tal doctorado y tengo diploma, pero hermano, lo que estudiamos es para el beneficio de la iglesia, no es para personal. No estamos en el mundo sí. Yo estudio un doctorado para ser doctor y es para mi beneficio, para ganar plata. Soy doctor, qué bueno, ¿verdad? Pero cuando estamos en el ámbito cristiano, estudiamos para el beneficio de la iglesia, no para alardearme yo, llevarme la gloria yo, sino para que mis hermanos crezcan. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño. 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Bueno, ¿qué estaba mostrando Pablo? Que los corintios eran inmaduros, en la fe actuaban como niños, porque habían divisiones, se ventajeaban en la comida,
se peleaban, pero ellos tenían muchos dones. Nosotros tenemos los dones de lengua, y principalmente el de lengua, ¿verdad? Tenemos muchos dones. No importa lo que pase en la iglesia, lo importante es hablar en lengua. Le faltaba lo principal, el amor. Por eso Pablo le está hablando del amor. Cuando en una iglesia no hay amor, va a haber ese problema. Va a haber división, peleas, divisiones, ¿verdad? No van a andar ventajeando porque falta el amor. Hoy en día muchas iglesias evangélicas están iguales que los corintios. Bueno, nosotros salimos de una iglesia así. Tenían los mejores músicos, institutos, se captaban de sus campamentos, pero ¿qué? ¿Saben qué? No tenían nada, no tenían amor. Por eso se nota en el relacionamiento entre los hermanos. No hay santidad en sus denominaciones, no buscan la santidad, sino que buscan cantidad de gente. Que vengan, ¿verdad? Que vengan cantidad de gente, que dejen su dinero, que sus negocios marchen. No importa las almas, no importa cómo esté el alma, no importa si se va a fulano, no importa. Lo importante es que vengan más gente y dejen sus ofrendas y sus diezmos, que gasten su dinero en su dominación. Y ahí hacen propaganda y propaganda. No importa la santidad, lo que importa es que vengan. Y esto cada vez se va a ver más y más. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en los últimos tiempos, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué pasa esto en mi iglesia, Señor? Porque el Señor viene. Entonces tú, hermano, capacítate, yo me tengo que capacitar más en el amor. En el amor. Cada vez que se acerca, porque muchas veces vemos cristianos que están pendientes, el día se acerca, el Señor viene, pero tú ¿qué estás haciendo? ¿Estás sirviendo más? ¿Estás amando más? ¿Estás sacrificándote más para la palabra de Dios? ¿Para el servicio de los hermanos? ¿Para servir a Dios? ¿O seguir, Cristo viene, pero sigue cómodo? ¿Se entiende? Entonces está demostrando también la falta de amor, ¿verdad? Que tenemos muchas veces, la comodidad, como le pasó a Israel. ¿Se acuerdan de Nehemías? Israel tenía todo, Canaán, tenemos todo. No tenemos necesidad de nada. Lo único que tenía que hacer era obedecer la palabra de Dios, la ley. ¿Qué hizo Israel? Dice la palabra que puso la ley de Dios sobre sus espaldas. No le dieron corte, ¿verdad? No le dieron corte. Y hoy en día también pasa en muchas iglesias evangélicas, no le dan corte a la Biblia. Lo importante es tener buena música, tener buenos maestros, tener teólogos, tener institutos, tener campamentos, ¿verdad? Pero para Dios, ¿vale algo eso si no hay amor? No vale nada. No vale nada. 1 Corintios 13:12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Conoceré cómo fui conocido. Bien, ahora vemos por el espejo oscuramente. ¿Por qué habla así Pablo del espejo? Bueno, en el tiempo de Pablo no había un espejo como tenemos nosotros. Era un metal. Y ahí se miraban y muchas veces salía todo torcida la imagen, ¿verdad? La imagen que se reflejaba mal. La necesidad de los dones se habrá desvanecido y entonces los dones pasarán. Los dones del Espíritu Santo serán opacados por la presencia inmediata de Jesús. Cuando el sol sale, apagamos las luces más débiles, ¿verdad? Bueno, cuando el sol sale no necesitamos la luz. Bueno, cuando Cristo venga no necesitamos los dones, es lo que quiere decir Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le veremos cara a cara. Le veremos cara a cara, dice el texto. Pablo está usando este término para describir una comunión completa y sin obstáculos con Dios. Primera de Juan 3, versículo 2. Primera de Juan 3:2 nos dice que cuando lleguemos al cielo, le veremos tal como Él es. No habrá más barrera para nuestra relación con Dios. Hoy en día, la barrera que tenemos es nuestra carne, nuestros deseos y el mundo, con nuestra relación con Dios, ¿se entiende? Pero en este entonces, cuando estemos delante de Dios, no va a haber barrera. Tenemos un cuerpo glorificado, vamos a estar con Él. Las calles de oro tendrán poca atracción para nosotros. Las arpas de los ángeles que vamos a ver, no podemos comparar con estar con Cristo. Vamos al cielo, el cristiano quiere ir al cielo, no por la calle de oro, no para mirar los ángeles, quiere estar con Cristo, porque le ama, ¿se entiende? Sacrificó su vida aquí en la tierra porque quiere ver a Cristo.
quiere estar con Cristo. Esa es nuestra atención. Si nosotros sacamos la atención de Cristo, ahí es donde caemos. Caemos, ¿verdad? Caemos y nuestro afecto hacia Dios va a empezar a cambiar, porque voy a estar enfocado en otras cosas, ¿verdad? Estar enfocado en otras cosas. Dice Spurgeon, Él, o sea Cristo, es quien debe captar nuestra atención, absorber nuestros pensamientos, encadenar nuestro afecto y mover todas nuestras pasiones sagradas a su máxima expresión de ardor celestial. Veremos a Jesús. Eso es nuestra atracción aquí en la tierra, y cuando vayamos camino al cielo, voy a ver a Jesús. No que voy a estar en el cielo, en calle de oro. Voy a ver a Jesús, voy a estar con Él. Entonces los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, no van a ser necesarios, ¿verdad? No van a ser necesarios. Sí son necesarios para ahora, este tiempo presente. Pero cuando estemos delante de Dios, vamos a ser maduros espiritualmente. Ahora no somos maduros. Por eso necesitamos los dones. Yo necesito de sus dones para ayudarme a mí. Si ustedes necesitan de mí, para yo ayudarlo a ustedes. Y eso es, para eso son los dones. Ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero en este tiempo es necesario. Claramente el tiempo de cumplimiento de la palabra, de lo que Pablo se refiere, ver cara a cara a nuestro Dios. Bueno, eso es lo que deseamos, estar en la gloria con Jesús, y es lo que deseaba Él también. Y tenemos que contagiar a nuestros hermanos, contagiar a las personas que miren a ese Jesús. 1 Corintios 13:10 nos habla de lo perfecto. 1 Corintios 13:10 dice: mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Es lo perfecto. Dios, aún estando en el cielo, si no tuviera Dios, si tuvieran calles de oro, si hubieran mansiones, si hubiera todo lo que queramos desear, pero si no tuviera Jesús nuestro Salvador, no tendría atracción. ¿Entienden? La atracción del cielo es nuestro Dios. Nuestro Dios. 1 Corintios 13:13, último versículo. En resumen, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, un resumen de la preeminencia del amor. El amor habita para siempre. Ahora permanece, en este tiempo, permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero ¿cuál es el mayor de los tres? El amor, ¿verdad? Las tres grandes búsquedas del cristiano no son milagros, poder o dones. Son la fe, la esperanza y el amor. La fe en Dios, en su palabra, la esperanza de estar con Dios y amar a Dios y amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Aunque los dones son preciados y dados por el Espíritu Santo, hoy en día nunca fueron diseñados para ser el enfoque o la meta principal de la vida cristiana. No es la meta principal de la vida cristiana. En vez de ello buscamos crecer en la fe, crecer en la esperanza y desarrollar el amor. Entonces, ¿en qué estamos enfocados? Ahora pasa el mensaje para nosotros. Estamos hablando de los Corintios, ahora pasamos para nosotros. ¿En qué está enfocada nuestra vida? ¿En qué queremos realmente más? ¿En las cosas que vemos? ¿O estamos esperando a Dios, buscando crecer en fe y desarrollando el amor que Dios nos dio? Todo debería enfocar en la fe, ¿verdad? Enfocar en la fe, la esperanza y el amor. Si no es así, necesitamos recibir el sentido de Dios de las prioridades. Tenemos un problema de prioridades y es muy común en nosotros, ¿verdad? Empezamos a poner prioridades en nuestro trabajo, yo mismo, papá, mamá, mi mujer, mis hijos, mi papá, mi marido. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestro primer amor? Por eso debemos analizarnos cada día, ¿verdad? Ver si nuestra fe está creciendo, si nuestra esperanza sigue firme en lo que dice la palabra de Dios, que Cristo viene, que voy a vivir con Él, que Él me va a dar un cuerpo glorificado. Entonces eso es muy importante para vivir en nuestra vida espiritual diaria, estar enfocado en lo que dice la Escritura. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre, está hablando Pablo a la iglesia, en un versículo dice: acordándonos sin cesar
son ejemplos que ha dejado la Biblia de hermanos que estaban con esa fe, que estaban con esa esperanza y que tenían amor, que son ejemplos para nosotros, para que nosotros hagamos, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 1:3. Primera de Tesalonicenses 1:3. Los hermanos de Tesalónica eran un ejemplo de esperanza. Estaban esperando al Señor. Pero nosotros, que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Primera de Tesalonicenses 5:8. Sabemos otro ejemplo que deja Pablo de los hermanos de Tesalónica, ¿verdad? Fueron hermanos que estaban enfocados en lo que Dios le había mandado. Otro versículo, Gálatas 5:5-6. Gálatas 5:5-6 dice: pero pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. No es por las obras que tú hagas, no es por las obras que yo hago. En este tiempo la iglesia de los Gálatas la querían circuncidar. Los judíos querían circuncidar a los hermanos. Y Pablo dice, no vale nada eso. Lo que vale es la fe que obra por el amor. ¿Tú tienes fe? Bueno, se va a ver en tus obras. Como dice Santiago. ¿Tienes fe? Bueno, se va a ver tus obras. Si tú tienes una fe y no tienes obras, tu fe es muerta. No tiene valor ninguno. Primera de Pedro 1:21-22. Primera de Pedro 1:21-22. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. No lo que vemos, no lo que ven nuestros ojos. Habiendo purificado vuestras almas para la obediencia de la verdad. ¿Para qué Dios me limpió con su sangre? O sea, el Hijo de Dios que derramó su sangre. ¿Para qué? Para que yo puro pueda vivir en obediencia a la verdad de Dios, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente. Otra vez Pedro, hablando del amor. ¿Ven el cambio de Pedro? El Pedro de los evangelios al Pedro en su carta universal. Es otro Pedro, ¿verdad? Es una nueva criatura. Está hablando de, no que simplemente se amen, sino entrañablemente. Y un corazón puro, sin hipocresía, sin fingimiento. ¿Entiende? Si estoy al lado de un hermano, le tengo que demostrar que lo amo. No, te amo mucho y lo miro así como, qué horrible, qué horrible, que tengo que aguantar. Eso no es amor. ¿Se entiende? Eso es un amor fingido. Eso es hipocresía. Si yo tengo un problema con mi hermana Verónica, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué dice la Biblia? Ve, llama al hermano y ve y dile. Yo no puedo estar al lado de Verónica y tal. Pero te amo. ¿Se entiende? Y muchas veces actuamos así. Yo amo, pero llega el momento y demostramos otra cosa. Y es lo que Pedro nos está enseñando. Ámense entrañablemente, de un corazón puro. La exhortación a un hermano es muestra de amor. Si yo veo una falta que hay en un hermano y no le digo, es una muestra que no lo amo. ¿Se entiende? Bien, habiendo Colosenses 1:4-5, otro versículo de sugerencia para que vean cómo Dios manda que nos amemos, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Pablo está hablando de los colosenses, que se oía de la fe que tenían en Cristo, del amor que tenéis los unos a los otros los santos. Se oye. Pablo estaba preso, pero se oye. Pablo estaba en Roma y en Colosas quedaba lejos, y él oía del amor que había entre los hermanos, cómo se amaban, cómo ellos tenían fe en Cristo y la esperanza que tenían, que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Bueno, hermanos, tenemos varios versículos. Timoteo también, Pablo le manda a que guarde esa esperanza, ¿verdad? Como la guardó él. ¿Por qué llegó Pablo al cielo? Porque mantuvo la esperanza, la fe y el amor. Mantuvo la esperanza, la fe y el amor en Jesús. Y Pablo le pide a Timoteo, no le dice escribí un libro, o sé mejor teólogo, le dice Timoteo, retén la forma de la sana palabra de mí, de que oíste de mí, en la fe, amor que es en Cristo Jesús.
2 Timoteo 1, 12 al 13. Por eso, hermanos, el mayor de todo es el amor. El mayor de todo es el amor. El atributo que Dios nos dio fe, nos dio esperanza, pero el mayor de todo es el amor. Para que nosotros podamos mostrar al mundo el amor de Dios. Así que tenemos trabajo para hacer. Siempre digo lo mismo, siempre la Biblia nos confronta y nos dice, ¿verdad?, nuestros errores, y que, bueno, Dios nos está diciendo que tenemos que escoger la fe, la esperanza y el amor. Escojan esas cosas, escojan eso, y eso es lo que a Dios le agrada, pero el mayor de todo es el amor. Esa es nuestra meta. No podemos perder el amor en primera vista. Muchas veces queremos fe, más conocimiento, y el amor es lo primero para Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra, siempre tan claro, Dios, con nosotros. Ahora queda, Padre, que nosotros seamos obedientes a tu palabra. Padre, ayúdame, oh Dios, ayúdame a desarrollar más ese amor que tú me has dado. Y a mis hermanos también, que tu iglesia sea conocida como los colosenses, que éramos conocidos porque teníamos fe en Jesús y nos amamos los unos a los otros. Tu Hijo dijo en tu palabra que van a conocer que somos sus discípulos y nos amamos los unos a los otros. Oh Padre, ayúdanos a desarrollar todo esto que nos has dado para el beneficio de mi hermano y el beneficio de tu gloria. Gracias, bendito Dios. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y compartir. Estén orando por nosotros. Y si Dios quiere, el miércoles seguiremos estudiando el libro de Nehemías para poder ser un buen líder, imitando este ejemplo que Dios ha dejado, este libro precioso de Nehemías. Muchas bendiciones. Que pasen bien. Pues eres